Sintonía Radio. Sintonía, el primero en noticias, innovación y actualidad. Comienza Gestión del Riesgo, un programa institucional donde se tratarán los siguientes temas: emergencias y desastres, seguridad vial, organismos de socorro y salud mental. Con diferentes invitados que nutrirán este gran programa. Dirige Jason Herrera, director de Emergencias Apolo Antioquia. Hola, buenos días, un saludo y un grato saludarlos a todos, a nuestros oyentes aquí en Sintonía Radio. Un día más, una semana más que iniciamos con este gran programa de gestión del riesgo y salud mental. Hoy tenemos unos grandes invitados donde vamos a hablar sobre esa parte de la salud mental que es tan importante, que hoy es un signo de alerta que tenemos en nuestro territorio, en la ciudad y en el departamento y en Colombia. ¿Por qué? Porque el encierro nos afecta, las situaciones nos afectan, las complicaciones, conflictos familiares también afectan nuestra salud mental. Es por eso que hoy tenemos unos grandes invitados que están en la sede de Sintonía Radio el día de hoy y el día de mañana, todo el día. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes, nuestros oyentes, que saben y conocen a alguien que de pronto necesita quien lo escuche o quien necesita hablar de situaciones X. A nosotros no nos interesa las situaciones, es que ustedes vengan y se acerquen a nosotros para que una psicóloga, un profesional que están acá todo el día en la sede de Sintonía nos acompañen, te escuchen y te direccionen, porque de eso se trata, ayudar a los más necesitados, a las personas que hoy tienen una dificultad. ¿Listo? Y vamos a presentarlos. Bueno, tenemos a Alejandro Botero, él es el comunicador desde la Alcaldía de Medellín y que llega pues como al territorio a conversar un poquito. Ahorita él nos va a contar a qué viene, quién es, por qué está acá, por qué escogieron la Comuna 5. Y tenemos a María José Cardona, ella es la profesional de campo, ella es psicóloga, y va a estar en estos días acompañándonos aquí en la sede para escuchar a cualquier persona que lo necesite. Alejo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias y buenos días a todos los oyentes. Estamos muy agradecidos desde el Proyecto Escuchadero por esta invitación y tenemos muchísimas ganas hoy de conocer a toda la comunidad, si es posible, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, gracias por venir, gracias por escoger a la emisora también para comunicar, para transformar este espacio del día de hoy, el día de mañana, que ustedes van a estar en este sitio hablando de salud mental y ese acompañamiento que mucha gente de pronto no sabe dónde dirigirse ni a quién, porque creen que tiene un costo, porque buscan un psicólogo, piensan que son otras situaciones. Entonces hay que enseñarles que los psicólogos están para escuchar y para direccionar en caso de que se tenga que direccionar a un centro hospitalario o a unas otras situaciones que tienen solución. Bueno, saludamos a María José. Buenos días. Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero ofrecerles pues el espacio que estaremos el día de hoy y mañana. Con todo el gusto, los invito a que se acerquen y a que se den la oportunidad de disfrutar este espacio, porque es para ustedes y por ustedes, ¿cierto? Entonces, cuando se generan estos espacios es supremamente importante aprovecharlos. Entonces, esa es la invitación principal. Excelente, excelente ese proceso de transformación. Alejo, cuéntanos un poco por qué nació Los Escuchaderos, de dónde vienen, por qué están en la Comuna 5, ¿cuál es esa función principal de ustedes? Claro que sí, Jason. Quiero contarles que el Escuchadero inicialmente surgió en el metro. Yo creo que las personas que utilizamos el sistema metro ya lo hemos visto en la estación San Antonio y en otras estaciones de manera itinerante. Nació el 11 de septiembre del 2020. Esta iniciativa surgió porque lastimosamente en la ciudad de Medellín, según el CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, es a nivel nacional,
En nuestra ciudad hay un gran número de intentos de suicidio y de suicidio consumado, sobre todo en el metro, que no es un secreto para nadie, pues que era una plataforma ampliamente utilizada para el suicidio. Para darle solución a esa problemática, la alcaldía de Medellín se unió con el metro de Medellín y con el área metropolitana y se idearon el escuchadero. El escuchadero funcionó hasta el mes de enero más o menos. Se lograron impactar cerca de 1.500 personas y a raíz de los estudios del Civigila en este año 2021 se detectaron ciertas comunas que tenían un alto índice de intento de suicidio y de suicidio consumado. Una de esas comunas es la Comuna 5 Castilla, que lastimosamente pues tiene como un gran nivel de afectación mental y emocional, y a raíz de ello se instalaron los escuchaderos. Como les comentaba mi compañera María José, vamos a estar hoy miércoles 14 y mañana jueves 15 de abril entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Este es un espacio creado para desmitificar muchos prejuicios sobre la salud mental. Lastimosamente la comunidad no le presta atención a la salud mental. Se dice que no importa, que es para locos, que lo emocional realmente se puede manejar en la casa, ¿cierto? Pero eso es un gran error. Las emociones afectan nuestro cuerpo y una mente enferma es sinónimo de un cuerpo enfermo. Por lo tanto, también es una invitación desde la Secretaría de Salud para que todos tomemos conciencia y nos permitamos recibir atención en salud mental de manera gratuita, y eso es muy importante, porque lastimosamente muchas personas, como lo mencionaba mi compañera y como lo mencionó Jason, se privan de atención psicológica por el tema económico. Así es, y es muy importante cuando hablas de ese estado de salud mental, porque la salud como tal es eso, ¿cierto? No es solo un estado físico, sino también mental, y nos la define la OMS como tal en su significado de salud, y es esa atención importante. No solo nuestro cuerpo, también nuestra mente. Y hoy, y hace un año que estamos viviendo toda esta pandemia, nos ha puesto a reflexionar sobre ese estado mental de muchas de nuestras personas o nuestros habitantes del territorio. Contábamos unos casitos, pues no se van a mencionar, pero sí, el año pasado tuvimos una alerta grande, como en este caso, como grupo de emergencias o grupo operativo de emergencias del territorio, donde tuvimos varias llamadas de algunas crisis y algunos intentos de suicidio y de personas jóvenes. Entonces es una iniciativa, y les cuento que también en uno de los programas que hoy termina en el territorio, que es Gestión Territorial de la Salud, donde se evidencian las diferentes problemáticas de la población, la Comuna 5 generó, y digámoslo así, es alerta, donde dijo que la primera problemática del territorio es el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Y la mayoría de esas sustancias o el consumo de sustancias psicoactivas son en jóvenes o personas muy jóvenes o adultos que ya entran en ese proceso, en esa transición, y generaron pues varios conflictos. Aparte de eso, seguía la segunda, era la de violencia intrafamiliar. Y la tercera era los residuos que encontramos en las calles o la forma de cómo la comunidad está generando residuos en X o Y lugares. Y traen otras problemáticas que a nivel de salubridad, de insectos, plagas y todas estas cosas que también traen enfermedades y conflictos, pues como... Entonces miren que todo se une y es muy importante esa interacción del conocimiento, porque yo estuve en ese trabajo, pues en ese lugar, fui promotor de la salud de la Comuna 5, y se generó pues como esas problemáticas visibles que muchas veces están escondidas, ¿cierto? Y aunque entendemos que la comunidad y el entorno social es totalmente diverso, ¿cierto? Como para uno puede ser normal escuchar música todos los días a alto volumen, para mi vecino no es normal, ¿cierto? Para mí no es normal que mi vecino esté consumiendo en su casa o por fuera, ¿cierto? Pero para otros sí. Entonces entender como esa diversidad de comunidad, pero que más de ese consumo, de decir, no, es que está bien, no está bien, ¿cierto? Hay que mirar unas necesidades, a nivel de salud y atención, porque el consumo excesivo trae algunas circunstancias, el consumo excesivo trae conflictos entre las familias y trae unos desórdenes
familiares y en comunidad que pueden desbordar otros casos de violencia entre vecinos, muertes también y otros conflictos que son importantes a nivel de la salud mental. Y por eso pues están hoy acompañándonos. Gracias a la alcaldía por ese estudio y gracias por esa iniciativa de los escuchaderos en ese primer vínculo, porque siempre nos preguntamos, pero ¿por qué siempre el metro? ¿Por qué siempre eligen el metro? ¿Por qué traen conflictos? Es que no solo es esa persona también que tuvo esa opción de llegar al metro y hacer lo que pudiera hacer sin juzgarla, sin nada, porque es una decisión que toma esa persona por X o Y motivo, pero también qué otros conflictos traes a nivel de sociedad, porque listo, hizo lo que hizo, paró el metro, se fueron 2 horas, 1 hora, ¿cuántas personas quedaron atrapadas en un sistema? ¿Cuál es la salud de esas personas? ¿Hacia dónde se dirigían? Pueden perder hasta su trabajo también. Entonces son diferentes circunstancias en las que conllevan diferentes acciones que tomemos en algún momento. Y es por eso que le decimos no están solos, no estamos solos. Todos los seres humanos nos sentimos cansados. Hay días que no tenemos un fin para realizar o levantarnos. Pero es decirles a muchas personas que hay otras personas que están dispuestas a escuchar. No siempre es la casa, ¿cierto? Hay que salir de la casa para que otras personas nos puedan ayudar y quitar ese tabú que tenemos desde hace muchos años, es que el psicólogo solamente es para personas con problemas psiquiátricos y en realidad no lo es. Es más, la psiquiatría la maneja otro profesional que es el médico psiquiatra y el psicólogo se trata de esa dirección y acompañamiento a esa vida, a esa cotidianidad del ser humano en un entorno social. Cuéntanos, María, que me estás mirando. No, muy de acuerdo contigo. Yo creo que no nos damos la oportunidad de ser escuchados, pues lastimosamente nos guardamos eso que nos aqueja, que nos genera malestar, no lo compartimos con un otro porque de alguna manera nos han enseñado que hay que cuidar la salud física, ¿cierto? Pero ¿y nuestra mente y nuestra salud mental dónde queda? ¿Cierto? Vamos al médico periódicamente a saber cómo estamos, que nos estamos cuidando, que hay que hacer bien, pero no nos han enseñado que también hay que compartir eso que nuestra mente piensa, eso que no compartimos con alguien más, qué hacemos, dónde lo depositamos, qué hacemos con eso que escondemos y que de alguna manera nos causa vergüenza y por esa manera lo escondemos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, también es importante que sepan que estamos aquí para que podamos compartir esas cosas que pues, nos pueden dar vergüenza, pena, malestar, ¿cierto? Pero que saber que podemos compartirla y para eso es este espacio, ¿cierto? Para compartir esas pequeñas cosas que hay en nuestra mente que tal vez no compartimos en otros espacios, pero que para eso es este escenario, para que compartamos todo aquello que nos aqueja la salud mental y que es tan importante ahora en estos días, sobre todo en esta pandemia, pues que digamos estamos un poco más aislados y fuera de nuestra cotidianidad y que digamos este espacio nos genera como un respiro para poder respirar y salir adelante con todo esto que está sucediendo ahora. Y sí, y me parece muy curioso la cifra que nos da Alejo de esos escuchaderos, de este punto que frecuentamos muchos de nosotros, principalmente los jóvenes que utilizamos el sistema metro, y es que hay un punto específico, solo está en San Antonio o en dónde es que está el punto, ¿cierto? Ahí no es San Antonio. En este momento sí, en este momento solo estamos en San Antonio, pero es muy importante resaltar también, como tú lo dices, que el escuchadero migró del metro. Ya no es una cuestión solo de relacionarlo con el metro, que no está mal, por supuesto, porque Ajá. esa es su casa, ahí empezó el escuchadero. Pero a raíz de esta necesidad, la alcaldía fue consciente a través de la Secretaría de Salud que este servicio hay que llevárselo a la comunidad y no toda la comunidad consume el metro. Así es. Entonces, por eso estamos hoy aquí. Y es por eso es muy importante decirles que ya están en los territorios, que están llegando para atender esas situaciones que tienen muchas personas, no solo los jóvenes, sino cualquier adulto, niños, ¿cierto? También situaciones familiares que conllevan a otras situaciones que pueden venir acá, que pueden estar tranquilos de que un profesional puede estar escuchándolos y asesorándolos para llevar una vida más tranquila
o direccionarse a otras necesidades que también, porque muchas veces creemos que hay a unos puntos o pensamientos o conflictos pueden ser muy grandes y en realidad son muy pequeños, que tienen solución, que solo es de transformar un espacio, un entorno y un pensamiento para poder llegar a ser uno mismo y volver a de pronto a ser la persona que era antes, porque muchas veces se cohíben de ese tipo de expresiones, de un abrazo, de decir te amo, te quiero mamá, porque muchas veces esos inicios empiezan desde la casa. Cuando una persona está en silencio, cuando era alegre, extrovertida, algo está pasando, ¿cierto? Y es bueno saber dónde y cómo podemos llegar. Y es por eso que ustedes están acá y es por eso que estamos transmitiendo toda esta información para que llegue a sus casas. Ustedes tienen un primo, una tía, no sé, hasta un proceso de una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, otras enfermedades que conllevan a otras situaciones de salud mental, ¿cierto? Que afectan nuestra salud mental. El año pasado veíamos cómo muchas personas desde los centros hospitalarios tomaban decisiones que de pronto eran incorrectas por el simple hecho de un diagnóstico sobre la palabra COVID, por ejemplo, y traía otras situaciones. Alejola. Bueno, acabas de mencionar algo demasiado importante para nosotros y es que lastimosamente muchas personas por el tema del COVID, y es lo ideal, no pueden salir de sus casas a laborar, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, además del escuchadero, que es un espacio físico, estamos brindando otras 2 estrategias que funcionan de manera articulada con el escuchadero. Estas estrategias son la línea amiga, que es el 444-4448, y el código dorado. Son 2 grandes estrategias que funcionan mucho. La línea amiga 444-4448 es una línea de la Secretaría de Salud que opera en el Living Lab de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. En esta línea las personas pueden llamar 24/7, es decir, todos los días, a todas las horas. Allí recibirán atención psicológica. Pueden llamar por cualquier asunto que involucre su salud mental y emocional. Y el código dorado es una nueva estrategia, es nuestra estrategia B que ya va a pasos agigantados. El código dorado nació el 23 de marzo, o sea, lleva solo 2 semanitas y media. Y este código dorado es una estrategia de la Secretaría de Salud para atender emergencias en salud mental. Se activa en 3 casos. ¿Cuáles son esos casos? Primero, conducta suicida. Cualquier persona, yo creo que esto se los pueden explicar mejor los psicólogos de ahorita, que acá estoy con 2 psicólogos, conducta suicida. El segundo factor es el tema de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. ¿Eso que involucra? Intoxicación y síndrome de abstinencia. Y el tercer factor es el tema de los trastornos mentales, que involucra agitación y episodios de psicosis. ¿En qué consiste, como para hacerlo más cercano para ustedes, el código dorado? Digamos que tu vecino tiene una crisis porque consumió muchas sustancias psicoactivas, o tu vecino es depresivo y acaba de intentar suicidarse, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Tienes 2 opciones. Puedes llamar al 123 social y presentar el caso, o puedes llamar a la línea amiga 444-4448. Tú dices, mi vecino está tratando de matarse, acaba de tratar de suicidarse, o está intoxicado porque consumió muchas sustancias, ¿cierto? Inmediatamente, una dupla de psicólogos, primero un APH, que es un técnico en atención prehospitalaria, que acá mi compañero les va a explicar mucho mejor. Él va a evaluar el caso, va a determinar, les va a realizar un triaje que ellos también les van a explicar, que es como mirar el riesgo, el nivel de riesgo de la persona. Si es un riesgo alto, inmediatamente una dupla de psicólogos, es decir, 2 psicólogos, van a visitar a la persona donde se encuentre. Y si es muy grave, inmediatamente, si no lo pueden contener en el lugar, contener es como tratar de calmarlo, inmediatamente se van a llevar a la persona para urgencias. Y en urgencias esta persona va a ser ingresada y va a recibir el tratamiento que necesita, por supuesto, si la persona lo autoriza, si un familiar lo autoriza, o ya si es un caso pues muy grave en el que una persona lastimosamente haya intentado quitarse la vida, pues ahí sí o sí hay que ingresarlo para tratar de salvar esa vida. Esta estrategia es muy novedosa por lo que les contaba anteriormente. Lastimosamente en la ciudad y en el país en general, la salud mental es completamente ignorada. Creemos que la salud física es la única que importa y no es así. Por eso nuestro lema es, tu salud mental sí importa. Estamos donde nos necesitas.
Así es tan importante conocer y ahorita vamos a charlar, vamos a generar aquí un conversatorio de voces aquí entre todos. Hasta nuestro máster va a participar por acá porque él es joven, él piensa, él tiene una familia, él tiene una mamá, entonces es importante tener también ese conocimiento de que pues, nosotros vivimos el medio de las emergencias y las situaciones y sabemos pues que hay unas complicaciones y aquí hay personas que lo necesitan, unas que son más visibles ante una sociedad o ante nosotros, nuestros ojos, y otras que siempre están en silencio y que nunca van a salir posiblemente en mucho tiempo, y es donde hoy les podemos decir, pueden levantar la mano, pueden llamar a esa línea, por ejemplo, no, esa hasta ya no la conocía, pero igual están implementando y les agradezco demasiado porque hoy la salud mental es una de las prioridades. La salud física, obvio, estamos luchando contra un virus invisible que hoy trae otras situaciones de una tercera fase, de una tercera complicación, digámoslo así, ante nosotros, y también es el llamado del autocuidado, a estar protegiéndonos. No solo somos nosotros, es nuestra familia, nuestros abuelos, que son los más vulnerables, y hoy también nuestros niños se están complicando. Entonces, es un llamado a decir que la salud, tanto física como mental, hoy es prioridad, ese entorno social también es prioridad, y que podemos salvar muchas vidas simplemente con dar una llamadita. Y ahorita vamos a explicar cómo hacen esa llamada, quién llaman, cómo marcan, porque nos dicen 1, 2, 3 social, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Entonces ahorita vamos a conversar un poco de esas líneas amigas que hoy se generan en la atención. Vamos a un corto de comerciales y ya venimos. Sintonía Radio. Sintonía, el primero en noticias, innovación y actualidad. Bueno, y continuamos aquí en Sintonía Radio, aquí en este programa de gestión del riesgo. Quien les habla, Jason Herrera, director de emergencias Apolo, acompañándolos esta mañana y hoy con grandes profesionales, con una alcaldía que siempre está en el territorio y que hoy esos escuchaderos llegan al territorio para que estén para la comunidad, muchachos. Eso es muy importante saberlo y que lo entendamos, de que estamos para que nos ayuden y nos colaboren en cualquier situación que se nos presente. Entonces continuamos aquí este gran conversatorio que hoy se está ampliando, porque se están tocando varios temas, se están tocando unas líneas amigas, unos números de emergencia, cómo llega ese número de emergencia a nuestro territorio, y también pues vamos a explicarles también cómo se debe explicar o cómo debemos decir en el momento de llamar a pedir esa ayuda por la línea 123 en este caso, y cómo se van a direccionar a esos profesionales a nuestra casa o a la casa del vecino para poder ayudar a esa persona que lo necesita. Y hoy entendemos pues varias situaciones que nos hablaba Alejo de esos comportamientos o esas diferencias de afectaciones en salud que puede tener una persona, no simplemente por su estado mental, sino pues estado mental a nivel de patología o enfermedad, sino también por el consumo de sustancias, que lo hablamos ahorita, y que la Comuna 5 evidenció que esa es su primer problemática en el territorio, y es muy importante saberlo porque aunque para nosotros se puede volver de una forma que muy fácil y común el consumo diario de nuestro territorio, el de la esquina, el muchacho de la esquina, ¿cierto? Pero no entendemos por qué ocurren esas circunstancias, por qué el joven está consumiendo, por qué no está en su casa con su familia, por qué no se está protegiendo en esta pandemia, y por qué, y la otra es pues que pueden tener algunas diferencias. ¿Y cómo llega? Por ejemplo, empecemos como el proceso acá. Yo identifico que mi vecino tiene una situación, ¿cierto? Y pues pudieron haber golpes, gritos, o nada, un silencio total también en muchas situaciones donde la familia de pronto llega, toca la puerta, nadie abre, pasan horas y nadie abre, lo llaman y nadie abre, algo está pasando, ¿cierto? ¿Cómo identifico yo qué debo hacer? Tú coges tu celular o el número el teléfono de tu casa, marcas 123 y ahí te va
direccionar a la línea de atención que te contesta la Policía Nacional, ¿cierto? El 123 no es solo para los bomberos y para las emergencias o la policía, en el caso de disturbios o alguna situación. También tiene unas ramas, digámoslo así, que llegan a otras situaciones. Está la SIJIN, la DIJÍN, la Fiscalía, procesos de maltrato, tanto animal como para nosotros las personas, y bueno, y un montón de líneas amigas también que van a ayudar a esa situación que ahorita pues Alejo también nos decía. Entonces es por eso, tú marcas 123, te contesta el policía o el patrullero encargado, él se identifica y te va a preguntar qué situación tienes o qué emergencia tienes, ¿cierto? Tú simplemente te identificas, mi nombre es lo que pasa es que el vecino mío tiene esta situación, o en la casa al lado pasa esto y esto y esto, ¿cierto? De inmediato se direcciona, pero ¿cómo debo ser yo esa persona que está comunicando o dando esa información? Debes decir la calle, la carrera y el número de identificación de esa puerta o de esa casa, ¿cierto? Y un punto de referencia. ¿Por qué? Ese punto de referencia va a direccionar al personal que va a direccionarse, ¿cierto? Va a llegar a esa casa a ver qué es lo que está, ¿cierto? Por ejemplo, primero llegaría la patrulla, por ejemplo, digámoslo así. Entonces, si yo vivo no sé, digamos, en Florencia y vivo en la calle 113 con la carrera 68A, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, mi vecino tiene esta situación, listo, señor, nos va a decir su dirección, listo. La dirección es calle 113, número 60, con la carrera 68A, número 68A70, por ejemplo. Ahí tiene un punto de referencia, sí señor, el granero del frente de la Virgencita. Entonces la policía o la persona que se direcciona, en el caso de que tenga que ir una ambulancia, por ejemplo, o los bomberos, ya saben dónde es el punto. Más o menos a nivel de la cartografía y la direccionamiento de ese mapa que tenemos mentalmente nosotros, por conocer el territorio, sabemos que yo he pasado por la tienda de la Virgencita, ¿cierto? Porque muchas veces y entendemos que nuestro territorio, por ejemplo Medellín, todavía tiene zonas rurales y muchas no tienen una dirección como tal. ¿Y cómo cómo identificamos nosotros para poder llegar a ese espacio, a ese lugar? Nos tienen que decir con puntos de referencia. Usted pasó la casa amarilla, de ahí son 5 casas más para allá, ¿cierto? Más o menos así nos direccionamos nosotros desde una zona rural que no hay una dirección. O que allá está una Virgencita, pasa 2 cuadras, ahí está la casa, ahí está la persona afectada. Entonces, así nosotros sabemos llegar, así los grupos de emergencia podemos llegar. Eso sí, digamos la verdad, ¿cierto? Decir cómo encontramos. Nosotros no podemos ser conocedores ni llegar a atender este caso, a no ser que seamos personal de salud identificado y profesional que pueda llegar de pronto también a hacer una atención inicial, porque se habla de unos primeros respondientes. Los primeros respondientes son las personas que llegan, que están capacitadas en la misma comunidad y que pueden llegar a atender el caso mientras viene el personal especializado o encargado en este caso, ¿cierto? Porque no es tomar la batuta, como dicen por ahí, no es que yo puedo, entonces yo lo voy a ayudar. No, hay que direccionar los canales. ¿Por qué? Porque la alcaldía tiene un sistema de atención que va a direccionar a esa personita y le va a ayudar mucho mejor. Entonces de ahí entra ese sistema de cómo nosotros reportamos las emergencias, y no solo en caso de que pase algo en nuestras casas, sino un accidente de tránsito, por ejemplo, es lo mismo, direccionar calle, carrera y el número o un número aproximado. Si el accidente fue al frente miro la casa del frente y digo ese número para que pueda llegar mucho más rápido la unidad de rescate o los bomberos, o en este caso policía, o un profesional en psicología en el caso de una atención. Entonces, así se direcciona y así llegamos. En menos de 5 minutos podría llegar la ayuda. Entonces, aprender a direccionar, a contar y no aumentar lo que decimos. Muchas veces la preocupación y la interacción hace que no veamos lo que es y digamos otras cosas. Y los recursos también se pueden gastar y no estar en el momento disponibles porque están atendiendo otras emergencias. Entonces, si yo gasto un recurso que no necesito, otra persona va a dejar de recibirlo
más pronto o más rápido, o nunca llegar, porque puede pasar. Entonces, es también a utilizar ese recurso de saber cómo podemos ayudar a las personas y cómo se puede direccionar, porque es que los recursos no son infinitos, somos seres humanos, son vehículos que se van a demorar, que están en una vía, que están en diferentes acciones o que están muy, muy lejos y tienen que direccionarse a otros puntos. Entonces, también tener como esa condición de conocimiento de que esto no es infinito, de que no hay 20, 50 carros de bomberos, de que no hay 50 ambulancias, sino que en realidad tenemos entre 14 y 16 ambulancias en el 123, por ejemplo, que hoy están atendiendo una contingencia COVID. Entonces, si yo no identifico que no hay ningún lesionado, ¿para qué voy a pedir un recurso de ambulancia? Sabiendo que solo es tránsito y policía, ¿cierto? Por ejemplo, en un choque. Entonces, saber identificar, no estar dentro de ese espacio de accidentes, sino simplemente la parte visual, imaginarse qué puedo tener, ¿cierto? Si ya el recurso identifica otra necesidad, se pide el recurso y listo. Pero lo importante es que llegue un primer recurso para poder salvar una vida. Y así empezamos con el sistema 123, por ejemplo, identificar a enseñarles a la comunidad cómo se debe hacer una atención o llamar o hacer un reporte. Y empiezan pues las diferentes necesidades y hoy estamos hablando principalmente de la salud mental. Entonces llega el tecnólogo en atención prehospitalaria, que es del sistema 123 Salud, y hace esa atención, ¿cierto? Esa atención inicial donde como tal, Alejo nos decía, pues se hace una valoración, un triaje de atención prehospitalaria y se identifica la necesidad. Si esa necesidad es de atención física, en el caso de que pronto tenga una luxación, una fractura, una herida abierta y necesite ser trasladado, él con su recurso de ambulancia lo va a designar, ¿cierto? Va a llegar ese recurso. Pero si no es ese punto, sino que es algo más de salud mental, se va a direccionar él con su triaje, porque es que es una persona que está en riesgo en ese momento. Y recuerden, porque también mucha gente lo ha preguntado y nos lo ha dicho, me van a llevar al Lomo, por ejemplo, ¿cierto? A un hospital psiquiátrico. No. Tú inicias un proceso de hospitalización en el caso de que necesites. Se direcciona desde la psicología, desde el hospital clínico, de la parte clínica, y se direcciona hacia necesidad. Entonces, si no pasa nada, ya te quedas ahí, te hacen el procedimiento, pasas tu tiempo, lo que tengas que tener de estadía en el hospital, y ya se van direccionando a otras ramas. Alejo. Bueno, Jason acaba de mencionar algo que es demasiado importante para nosotros desde la salud mental, y es el resume un poco y de manera muy clara en qué consiste el Código Dorado. Y una de las grandes necesidades del Código Dorado en este momento, primero, es generar conciencia en la comunidad y conocimiento de que el Código Dorado llegó, existe y está aquí para quedarse. Y en gran parte lo que va a permitir que se quede es que las personas lo acepten y lo utilicen adecuadamente. ¿Por qué? Lastimosamente, a lo largo de la historia hemos construido cientos de estereotipos sobre la salud mental, como ya lo he mencionado en tantas ocasiones, que nos limitan y creemos que salud mental es sinónimo de locura. Yo no voy al psicólogo porque estoy loco, yo no voy al psicólogo porque no le voy a contar mis chismes, porque eso solo es un nido de chismosos, ¿cierto? Nos hemos encontrado mucho con esos escenarios, pero eso es un error. En realidad, el psicólogo le aporta a tu salud, porque tú con el psicólogo o con el personal del Código Dorado vas a poder desahogarte. En particular, el Código Dorado llega en una estrategia más de acción. Como lo mencionaba Jason, la llamada la puedes hacer al 123 social o al 444-4448. El APH te atiende, evalúa el triaje que él lo conoce perfectamente y de acuerdo con ese triaje determinan si los psicólogos te visitan. He ahí lo más importante y lo primero. Te van a pedir información personal. Muchas personas evidentemente son recelosas con sus datos personales, pero se los digo con tranquilidad, desde el Código Dorado, desde la línea amiga, es fácilmente identificable, es fácilmente comprobable, no tengan miedo, esos datos no son utilizados para compra y venta de información, esos datos son para los registros de la Alcaldía de Medellín, específicamente de la Secretaría de Salud. Es algo en lo que pueden confiar. Una vez dados esos datos, se hace todo el proceso que acaba de mencionar Jason y las personas, si es necesario, son trasladadas a una unidad hospitalaria. El tema de la internación en hospitales de salud mental,
mal llamados manicomios, es un estereotipo también, es un tabú. En realidad un manicomio no es como lo muestran en las películas o como nosotros tenemos esa idea descabellada que son lugares donde las personas son maltratadas. Y esas camisas de fuerza. Exacto. De película, ¿cierto? Que es una No. Hay que ir limpiando toda esa mentalidad para que utilicemos bien las estrategias que tenemos en este momento al alcance y comprendamos que en realidad son casas de reposo. Casas en las cuales cuentan con personal médico, y no es que si a ti te atienden por código dorado inmediatamente te vayan a remitir a una casa para el reposo mental. Eso es un proceso. Se inicia un proceso con un psicólogo o con un psiquiatra si es necesario. ¿Cuál es la diferencia? Mi compañera se las contará, pero está muy relacionada con la medicación. El psicólogo no puede medicar, el psiquiatra sí medica. Y no es que ya vas a necesitar droga para estar funcional, no, sino que es una enfermedad. Hay unas desregulaciones en el cerebro que ya el psiquiatra, pues, y mi compañera María José se las explicará mejor. Y es algo a lo que le debemos prestar atención, porque en realidad la salud mental, si no es atendida, puede generar muertes. Y es lo que estamos evidenciando. ¿A ustedes no les parece increíble que solo entre enero y febrero del 2021 se hayan reportado 117 muertes a causa del suicidio y 258 intentos? Es una cifra muy elevada. Estamos acostumbrados lastimosamente a normalizar, todos vamos a morir. Y no estoy siendo trágico ni dramático, es una realidad como seres humanos. Pero no es natural que estemos presenciando tantas muertes a raíz de causas no naturales, a raíz del tema de la salud mental. Eso no es natural. Y por eso la Secretaría de Salud, en nombre de la Alcaldía de Medellín, los invita a que hagan uso abierto, constante, 24/7 de estas estrategias. Hoy, por ejemplo, la tienen aquí, la tienen cerquita, los vecinos, las personas del barrio. Estamos en la sede de Sinfonía Florencia desde las 9 hasta las 5 de la tarde, hoy y mañana, brindando asesoría psicológica para todo el mundo, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Si son niños y menores de edad, solo deben venir con los padres, pero de resto puede venir cualquier persona, y vamos a estar en otros lugares. Si te queda cerca el metro, en la estación San Antonio nos encuentras, en la plataforma que va hacia el norte. También nos encuentras en la unidad hospitalaria de Santa Cruz, hasta el 22 de abril de 7 a 4 de la tarde. También nos vas a encontrar en la Comuna 10, en la Candelaria. Vamos a estar enfrente de la entrada de urgencias del Hospital CES, ahí a la altura de la Estación Prado, que es una zona un poco intensa, precisamente por lo mismo, para que muchas personas que son estigmatizadas por el consumo de sustancias o muchas personas que viven, digamos, en situaciones de calle, también puedan acceder al servicio. Si tienen problemas, afectaciones mentales o emocionales, los vamos a estar esperando allá en la sede territorial de la Comuna 10 a partir del lunes hasta el jueves 22 de abril. Y bueno, no sé, Jason, si tú nos quieras compartir un poco más sobre el tema de la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, para que desmitifiquemos, por favor, esa idea tan errada que tenemos de que la locura es sinónimo de algo negativo. Bueno, entonces aquí empecemos ese conversatorio con nuestra psicóloga de la Secretaría, obviamente, que nos va a acompañar acá. Y contigo también. Claro, aquí vamos a hablar. Yo soy psicólogo en formación, pero ahí estamos. Pero sí, es muy importante identificar, porque es que entramos en esa palabra de que el psicólogo es el que trata al loco. No, y tenemos unas ramificaciones y unas direcciones profesionales, la cual pues hay que identificarla, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué podemos definir? ¿Cómo podemos definir la palabra psicólogo para los jóvenes o las personas que nos están escuchando en este momento? ¿Y cuál sería la función que tenemos nosotros hoy en este mundo de ayudar y de sensibilizar? Yo creo que la mejor palabra para definir un psicólogo es acompañar, ¿cierto? Nosotros acompañamos un proceso, ese proceso que aqueja al otro, ¿cierto? Que genera duda, que genera estigma, como decían ustedes. Y lo que hacemos es acompañar, escuchar, ¿cierto? Escuchar al otro, qué es lo que el otro tiene para decir, todo eso que esconde por una razón, ¿cierto? Que es suya y que es muy respetable, ¿cierto? Pero que precisamente le aqueja tanto que no puede compartir con los otros,
¿cierto? Y ahí es muy importante pues hacer la diferenciación entre un psiquiatra, ¿cierto? El psiquiatra pues digamos que se va más al tema fisiológico, ¿cierto? Cuando digamos por X o Y razón el cuerpo no, digamos las neuronas no funcionan de una manera que debería o normalmente debería, ¿cierto? El cuerpo no procesa digamos un neurotransmisor que debería, entonces digamos que la medicación actúa como compensador a eso que el cuerpo no produce, ¿cierto? Hay veces que nosotros vamos de la mano con el psiquiatra y es muy importante, por ejemplo, en los temas de rehabilitación, en los temas de cuando una persona vive una situación muy angustiante, vamos de la mano con la medicación, pero si tú vas de la mano también con el psicólogo, a medida de que va avanzando el tiempo, puedes ir dejando la medicación, ¿cierto? Te van disminuyendo tus dosis, vas aprendiendo a entender cuáles son los momentos, situaciones estresantes, aprenderlas a manejar para que ya no necesites de la medicación, sino que tú seas tu propia medicación reguladora, ¿cierto? Eso es supremamente importante entenderlo, porque creemos que nos van a medicar y que eso va a ser de por vida, ¿cierto? Pero nosotros somos actores en esa medicación, podemos irla dejando, nos pueden ir rebajando las dosis, ¿cierto? Puede hasta dejarla completamente, ¿cierto? Pero la psicoterapia es muy importante. Yo utilizo unos ejemplos muy claros. Cuando a ti te operan una rodilla, ¿cierto? Sientes, no sé, jugando un partido de fútbol, te lesiona la rodilla y te operan. Si tú no haces terapia, la rodilla va a volver al curso anterior y te van a tener que volver a hacer una cirugía. De igual manera funciona la medicación. Si tú no vas a psicoterapia, te vas a medicar de por vida, ¿cierto? O probablemente pues no funcione la medicación en algún momento de tu vida. Entonces es un tema que va correlacionado, ¿cierto? Y que es tan importante el uno como el otro para poder llevar todo un proceso integral. Y es muy importante porque aquí hablamos de la decisión de la persona. Es decir, si yo no decido y si yo no confío de que me voy a tratar, de que necesito ayuda, de que sí necesito que alguien me escuche externo a mi familia, a mi amigo, que muchas veces el amigo es el que termina siendo el psicólogo, pero no, hay profesionales que se van a encargar de ese proceso. Y si yo no decido, y si yo no estoy completamente convencido de que necesito ayuda, pues esas ayudas que voy a recibir no van a colaborar mucho. ¿Por qué? Porque es que todo depende de uno mismo, ¿cierto? Y decir, sí, necesito ayuda, sí, necesito hablar con alguien. Y es eso, porque muchas veces vamos a nuestra EPS por un dolor, pero nunca la mayoría de veces no nos preguntan y cómo está tu mente, cómo está tu salud mental en este momento, ¿cierto? Y es también decirles en ese momento de consulta, en esos centros de atención, de que podemos decirle a nuestro médico de familia, es que estoy pensando, últimamente he pensado esto, he tenido algunas situaciones y creo que necesito una ayuda. Y él te va a direccionar también desde su EPS, digámoslo así, que cada uno tiene, para poder ayudar, porque también pues muchas veces, por ejemplo, yo desde pues cuando era niño nunca, pues gracias a Dios, no he tenido como esas complicaciones o pensamientos, digámoslo así, porque he tenido mi acompañamiento en mi familia y todo, pero muchas veces nunca nos habían dicho. Pues yo, por ejemplo, pequeño nunca sabía que si yo podía ir al médico, podía decirle, necesito ayuda, o tengo un problema familiar pues con mi familia, no sé, o de consumo, o X o Y, ¿cierto? Pero es muy importante que saber que también hay otros lugares que pueden llegar, que están más cercanos, digámoslo así, a ese comportamiento de salud que muchas veces tenemos, que son nuestras EPS, y ahí también hay un profesional o varios profesionales que se encargan de ese aspecto de la salud mental. Entonces es importante que ellos tengan que sepan que también desde ahí se pueden direccionar. Y lo que dice es supremamente importante, porque pedir ayuda es un tema súper estigmatizado. Creemos que pedir ayuda ya es reconocer que algo está mal o que nos hace falta algo, ¿cierto? Y precisamente pedir ayuda ya, digamos, nos indica una conciencia de lo que está pasando, ¿cierto? Hay veces vamos a donde el médico, pero ya cuando nuestro mundo está muy movido, ¿cierto? Cuando ya todo está boca abajo, por así decirlo. Pero si podemos prevenir llegar a ese límite, sería mucho más beneficioso para nosotros, ¿cierto? Porque no nos estamos llevando al límite y no nos estamos escondiendo ante una realidad o ante un hecho que está pasando y que no puede dejar de suceder, ¿cierto? Sino que, por el contrario, podemos ser actores participativos en ese hecho.
Yo tengo una reflexión muy bonita y es una actividad que se hace, la hicimos por ejemplo en gestión territorial de la salud, en un proceso de tanto virtual como una vez lo hicimos presencial porque eran era un grupo de discapacidad. Tuvimos que hacerlo con 10 personas que eran de este comité, de forma presencial, separaditos todos obviamente con los protocolos, pero también lo hicimos de forma virtual, donde más de 105 personas se conectaron durante varios momentos y tuvimos esa interacción. Constaba de algo que se llama las 5 pieles, no sé si la conocen, y se trata de una cajita, la hablaban como un cofrecito, y traía varios objetos, varios elementos. Se constituía por hilos que fueron pues como ordenados, digámoslo así, pero muchas veces se podían soltar en el transcurso del movimiento, mientras se llevaban a las casas y eso. Había un muñequito que se identificaba pues como uno, ¿cierto? Y se daba un cuento, se echaba un cuento, pues en este caso fue una cuentera de la Comuna 5, que se le vio la problemática, se le dio, y ella transformó e hizo un cuento, sobre las sustancias psicoactivas, ¿cierto? Del consumo. Lo mencionó, lo tiró a hacer, pues hablaba de animalitos, en este caso era una tortuga con la novia, y hablaban pues como del consumo, de lo que podía llegar el consumo, a las felicidades que nos puede llegar el consumo, entre comillas, pero cuáles son los otros momentos después del consumo, ¿cierto? Que ocurren en nuestra sociedad. Y llegan, en muchas situaciones, entraban y la gente nos decía, se me enredó el hilo, no puedo seguir. Es que el hilo está muy enredado, es que lo tengo que desenredar. Y ahí es donde entrábamos a otra dinámica que no era digamos así, a la que le apuntábamos, pero nos tiró directamente un resultado de que muchas de las personas con simplemente tratar de desenredar el hilo se complicaban, ¿cierto? Y muchas de esas problemáticas en nuestra vida son un hilo, es decir, nuestra vida es un hilo y muchas veces se puede enredar, ¿cierto? Pero si nosotros respiramos y si no tomamos y decimos, venga, yo soy capaz de desenredar ese hilo, ¿cierto? Cuando decimos ser capaces, puedo buscar ayuda, puedo hablar con mi mamá, porque también muchas situaciones de nuestra vida, tanto amorosa, perder una relación de varios años, pueden desencadenar varias crisis también, y ahí es donde podemos hay que buscar esa ayuda de ese psicólogo, porque muchas veces mi mamá es la que me escucha, listo, pero mi mamá puede decir, o tú como mamá, o tú como papá, o como hermano, puedes identificar, no, yo ya no le puedo dar más consejos, necesita a alguien más, aparte de nosotros, que le colabore y le ayude. Ahí está el psicólogo, ahí está esa persona que escucha, ahí está. Entonces miren cómo nuestra compañera psicóloga nos define la palabra psicología, y es ese amigo que nadie ve, pero que siempre está ahí escuchándote y que te puede ayudar a desenredar ese hilo y que puedes volver a coser o a enredar en el punto en este caso el hilo servía para poner o cubrir la ropa, digámoslo así, del muñequito, del avatar. Y también yo creo que podemos poner ese hilo en las emociones. Uh-huh. Hay veces tratamos de desenredar las emociones, de ponerle un lugar a esas emociones, cómo nos sentimos, si es ansiedad, si es miedo, y no sabemos dónde poner eso. Entonces que nos despertamos y tenemos un dolor de cabeza súper palpitante y le preguntamos a la persona qué es lo que tienes, no sé, ¿cierto? Y probablemente ese dolor de cabeza sea producto de una emoción no tramitada, ¿cierto? Porque no sabemos dónde poner las emociones. Entonces, claro, nuestra mente pone nuestras emociones en el cuerpo y esa es la manera de manifestarse. Lo que no tramitamos se manifiesta por alguna otra parte, por nuestro cuerpo puede ser, ¿cierto? Entonces, muchas veces esa sintomatología física puede ser producto de unas emociones o algo mental no tramitado. Total, y es donde nosotros a nivel de salud también identificamos eso. Pues, por ejemplo, una alergia que sale de cualquier momento y puede salir simplemente por un estado de estrés, ¿cierto? Y que simplemente es relajarme, respirar profundo, tomarme un juguito, no sé, pensar en otras situaciones que pueden llegar a eso y pueden de pronto no complicar otras patologías de nuestro cuerpo
o que puedan aparecer nuevas patologías por simplemente por la parte de nuestro estado mental. Entonces es muy, muy importante ese manejo, entender que nos podemos enfermar, de que podemos tener podemos identificar otro tipo de enfermedades, nos pueden aparecer otro tipo de enfermedades que pueden aquejar nuestra vida simplemente por no llevar un comportamiento o decir necesito ayuda, necesito que me colaboren, necesito que me escuchen. Entonces tomar y levantar la mano, tener decisión y decir podemos estar ahí y necesito que me colaboren. Alejo. Hola, estoy por acá. Alejo, estoy enganchadito reflexionando. Solo nos mire por acá. Estoy reflexionando mucho con todo lo que mis compañeros, porque les cuento, ellos ya lo han dicho mucho, ellos son psicólogos y yo soy comunicador, y como comunicador pues el tema de la reflexión siempre me inspira, me motiva. Y imagínense, si yo no estoy en terapia, ya me siento en terapia. No, y es muy importante. Imagínense Cuando hablamos, ustedes, por ejemplo, de las emociones, hay una película que siempre va a identificarnos. ¿Cómo es que se llama? Intensamente. Intensamente. De esos muñequitos. Ajá. Que está tristeza, alegría, rabia. No sé quién se me pasa. El que es verdecito, es agrada. Furia. Furia. No, Furia El de la rabia. llamita, el del pelito llamita. Cierto. Y entonces son esos componentes que decimos, ay, tan lindo tristeza. Pero ¿cuántos se identificaron con tristeza? Uh-huh. ¿Cierto? ¿Cuántos es que yo soy muy espontáneo, soy muy alegre. Bueno, alegría, ¿cierto? Pero ¿cuántas esas situaciones y esos momentos están en todos los días de nosotros? Cuando nos dice una mala noticia, entonces ¿a quién tenemos? A tristeza. Cuando nos dicen que ganamos un examen, alegría. Cuando la novia nos dice, no sé, o le dio un beso, usted puso feliz, ¿cierto? Y así son situaciones a diario. Entonces esa película, eso transforma. Y hay otra película que hoy le está dando la vuelta al mundo, y a nivel de psicología ha sido un aporte gigantesco de cómo explicar sobre la muerte y el alma, que es de Soul. Yo Okay. acabas de mencionar un tema importante que lo voy a aplicar, voy a hacer la cuña comunicativa del proyecto, y es el tema, por ejemplo, basándome en la película, en ambas hay un gran protagonismo de los hombres. Y es curioso porque eso es algo, ahora lo dirán que es millennial, pero es algo muy importante. Antes todo el tema emocional era representado solo desde la feminidad, pero es una falacia, y de hecho es una herramienta más que continúa como alimentando esos estereotipos de que los hombres no sienten, de que los hombres no lloran. Y les cuento a los oyentes y a ustedes, aunque yo creo que Majo lo debe saber, la gran mayoría de personas que se suicidan en Medellín y en el mundo entero son hombres. Son hombres. Los hombres están realmente afectados mental y emocionalmente, y una de las principales causas es que desde que estamos pequeños, yo como hombre lo testifico, no sé, mis compañeros nos dicen que los hombres debemos ser fuertes, el sustento de la familia, de la pareja, que no debemos llorar, que la mujer sí se le permite y que debemos consolarla, ¿cierto? Independientemente de que seamos amigos, novios, familia, etcétera. Y eso es una falacia. En realidad, los hombres también sentimos mucho, y por todo ese condicionamiento que nos enseña a ser hombres de determinada manera, es que también nos enfermamos tanto. Sobre todo, imagínense esta situación de pandemia, cuántos papás que nos están escuchando, cuántos hijos, cuántos tíos, etcétera, que de pronto se hayan quedado sin un empleo, que tengan una afectación emocional por una pareja, por un amigo fallecido por COVID, etcétera. Imagínense esos pobres hombres también como pensando, no me puedo mostrar débil porque soy el sustento de mi familia, porque soy hombre, y si un hombre llora ya es muy delicado, ¿cierto? Entonces es un llamado consciente del proyecto. Hago claridad, no se enfoca solo en hombres, es para todo el público. Pero siendo para todo el público, es necesario que tanto mujeres como hombres reconozcamos que no hay un límite para las emociones, que si bien somos masculino y femenino, desde la psicología sí hay como ciertas características, pero en general las emociones todos las tramitamos, y no podemos permitir que toda esa charla histórica sobre cómo ser y no ser siga afectándonos de tal manera. Para eso también surgió este proyecto. Es muy importante resaltar que el proyecto no está para presentar indicadores de que es que la alcaldía sí está haciendo algo. No, es una alcaldía, y más que una alcaldía, estos proyectos se hacen por, con y para la gente. Suena muy propuesta política, pero es real. ¿Por qué se hacen? Porque es que nuestro objetivo es que la comunidad esté bien,
que la comunidad logre solucionar todo eso, que lastimosamente la situación actual ha agudizado, pero yo digo lastimosamente, pero en realidad en mi interior siento afortunadamente. Metiéndonos en el tema puntual del COVID, ahora con este tercer pico que nos tienen disparada la línea amiga y el código dorado, les cuento, eso no da abasto. Es triste, sí, pero también es positivo porque están haciendo uso de él. Esta pandemia nos dio el regalo de no escondernos más de nosotros mismos, de mirarnos de frente y decirnos, hey, ya no me puedo refugiar más en drogas, en licor, ya no me puedo refugiar más en mi pareja o en mi mamá o etcétera. Me toca sí o sí con este encierro convivir conmigo, que es lo más difícil que hay. Y ahí es donde entra este proyecto. Este proyecto entra para enseñarte a convivir contigo. Eso es muy importante porque, pues por ejemplo, a mí el año pasado, después de protegerme y cuidarme en varias situaciones, se me dio COVID, ¿cierto? Fui contagiado con COVID y me tocó aislarme, ¿cierto? Gracias a Dios, pues no me pasó mucho. Pasé simplemente los síntomas básicos. Pero encerrarse unos 14 días es muy duro. El estado de la salud mental, hasta de nosotros mismos, que hemos vivido las circunstancias, que posiblemente podemos manejar la situación, es demasiado difícil. Entonces, ¿cuántas personas pueden tener las mismas situaciones de nosotros? ¿Cuántas personas que han sufrido un poquito más fuerte los signos y síntomas están solos y les toca sobrellevar ese proceso? ¿Y cuántas personas como nosotros fueron estigmatizadas por su misma familia por el simple hecho de ser diagnosticados con COVID, ¿cierto? Que simplemente es de cuidado y de manejo y tener como esa situación, pero muchas veces las familias, igual es un proceso de aprendizaje. ¿Cuántas familias dijeron, usted no se me acerque, nos tenemos que ir, usted se tiene que ir de la casa, no queremos que nos contagie? Entonces, y ahí es donde entra la culpa de por qué a mí, de por qué me contagié, por qué la vida es tan cruel, por qué mi familia me está rechazando. Entonces entran otras situaciones a las cuales uno sabe, pero otras personas no, ¿cierto? Y esa sintomatología o ese sentir de culpabilidad puede llegar a determinar otras acciones, simplemente o complicar mi situación de salud, ¿cierto? Porque puede afectarse, o tomar otras decisiones o pensar en otras situaciones, porque es que no es solo tomar la acción, los pensamientos de tomar decisiones X o Y, por ejemplo, el simple hecho de no alimentarse. Tomar la decisión de no alimentarse afecta a mi salud mental, ¿cierto? El simple hecho de sentirme culpable por X o Y razón, porque muchas veces hoy lo que estamos viviendo es que, listo, se contagia uno de la familia, pero siempre hay otro, ¿cierto? Y lastimosamente en muchas situaciones ese otro puede ser alguien que no tiene el mismo sistema inmunológico de nosotros y lastimosamente puede morir, ¿cierto? O está intubado y tiene otras complicaciones. Entonces hay un componente muy fuerte donde yo como familia debo también entender estas situaciones y no culpar a alguien que fue, digámoslo así, el primer diagnosticado y echarle la culpa de que contagie a otras personas. Jason, y algo muy importante que estamos haciendo ahora es hacer acompañamiento, ¿cierto? Desde la Secretaría de Salud hay una ruta de duelo por COVID. Entonces tú llamas a la línea 444-4448 y si has perdido algún familiar por COVID o sabes de un vecino o alguien que ha perdido a alguien por COVID, pues llamas a esta línea y recibes un acompañamiento en este duelo, ¿sí? Que es muy importante. Es muy importante entender y conocer de que no estamos solos. Muchas Exacto. veces, listo, pasó la situación y la familia supera como si fuera una muerte pues normal, porque pues la muerte es el diario vivir de muchas familias, de muchas personas, de un ser, de un cuerpo fisiológico por X o Y enfermedad, pero pues hoy el COVID como tal no tiene edad. El COVID puede llegar a cualquier persona y puede pues hacer algunas complicaciones que pueden llegar a la muerte. Entender la forma del entierro, por ejemplo, de cómo me despido, de que no nos podemos despedir en muchas ocasiones y que muchas palabras quedan atrancadas en nuestro cuerpo y en nuestro corazón para decírselas a esa persona que se fue. Y por eso estos centros de escucha y esta línea de atención de muerte COVID
de mi familia, de algún amigo o familiar, son muy importantes, porque también son otras ramas a las cuales pues, son específicas y que puedan llegar a escuchar, porque mucha gente dice, no, es que yo voy, ¿para qué voy o para qué voy a llamar si no me comprenden? Es que ellos no saben lo que yo he vivido, ellos no vivieron lo que yo viví, que muchas veces es eso. Yo, ¿por qué le voy a contar algo a un extraño que no me conoce? Pues para eso le digo a mi amigo. No, los profesionales en psicología están ahí para servir, el médico está para servir, las diferentes profesiones entran en su función inicial. Entonces, identificar de que podemos recibir esa ayuda de ese profesional y poder llevar, pues, o continuar la vida, como decimos muchas veces, después de la muerte. Hay que seguir luchando, hay que seguir pensando en las otras personas que están conmigo. Esa persona ya se fue a descansar en muchas ocasiones, de que hoy ya no se encuentra con nosotros, pero queda un mundo y quedo yo, ¿cierto? Que es algo muy importante. Bueno, ¿qué vamos a contar? No, yo creo que por mi parte me voy agradeciendo más, he agradecido toda la jornada, pero en verdad estos espacios quiero resaltar la labor de todos los medios comunitarios. Hemos estado en varios medios ya, hemos estado en la Comuna 4, hemos estado en la Comuna 6, en la Comuna 7, ahora afortunadamente estamos acá en la Comuna 5, y de verdad la comunidad de la Comuna 5, valga la redundancia, de la comunidad de la ciudad de Medellín en general, qué bonito que resaltemos la labor de estas personas que trabajan día a día en las emisoras comunitarias, en los programas comunitarios, canales comunitarios. Ojalá los apoyáramos, no sabemos lo importante que es para ellos un solo like, una suscripción a YouTube, lo mucho que representa para su trabajo. Entonces, desde el proyecto Escuchaderos, muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que nos han abierto las puertas para poder darle a conocer a la comunidad que el Escuchadero, la línea amiga y el código dorado llegó para quedarse. Entonces, yo me despido, les agradezco muchísimo a todos por escucharme, por escuchar a Majo, que ella también les va a agradecer directamente, y recordarles, no está de más, que la salud mental sí importa. La salud mental merece y necesita nuestra atención. Es momento de que nos acudamos, nos quitemos tantos estereotipos y prejuicios y le prestemos atención a lo que es verdaderamente importante, que es estar completamente bien. Una mente y un corazón sanos son un cuerpo sano. Entonces saben que estamos para ustedes. Cualquier duda sobre la ubicación del Escuchadero, sobre el código dorado o sobre la línea amiga, comuníquense precisamente a la línea amiga 444-4448 y allí les vamos a solucionar todas esas dudas y nos quedamos hablando de una vez si lo necesitan. Claro, muy importante. Y bueno, pues yo agradecerles y los espero con los brazos abiertos, desde un lugar muy empático, dispuestos a escucharlos, todo lo que ustedes quieran compartirnos. Y bueno, agradecerles a ustedes por permitirnos este espacio, muy, muy, muy contentos de estar aquí. Y bueno, espero encontrémonos en el camino. Así es, agradecerles a todos por habernos escuchado esta mañana con estos grandes profesionales, con una parte de la salud mental de la Alcaldía de Medellín que hoy está en el territorio y que es: te podemos escuchar, estamos acá para servirte, y si tienes un amigo, un primo, una hermana, tu mamá, tu papá, tú mismo identificas y crees que pueden recibir una ayuda, márcanos y llama. Listo, vamos a repetir el numerito: 444 44, 48, todos los 4 y al final un 8. Es muy fácil, ¿ya? Sí. Inolvidable. Y es decir, solo llamar y decir necesito ayuda, y ellos te van a colaborar en lo que quieran. Listo. Muchas gracias, Tabe, muchas gracias a vos por habernos acompañado desde el máster. Gracias, y seguimos con este programa cada 8 días.